En el día de hoy hablamos acerca de exposición fotográfica, cómo exponer correctamente, conceptos que hay que tener en cuenta a la hora del manejo de luces y sombras y también del revelado. Exponer correctamente o en esta era digital de las mirrorless y el avance tecnológico, directamente hacer todo en la compu, revelar, usar Photoshop y inteligencia artificial para trabajar nuestras imágenes. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate. Gastón Enría acá dando inicio al episodio número 87, en donde vamos a hablar de exposición fotográfica, este término que cuando empezamos en la fotografía es de los primeros con el que tenemos que ir amigándonos, ir entendiendo el famoso triángulo de la exposición, el ISO o la ISO como le quieras decir, sensibilidad, diafragma, el f-stop, la F y la velocidad de obturación. Esa combinación entre estos tres elementos nos va a estar dando a nosotros una exposición, una cantidad de luz que vamos a determinar, un caudal determinado y un tiempo determinado para que esa luz pase a través de nuestro lente, se imprima en el sensor y aparezca una imagen. Para nivelar, para empezar en este episodio, voy a tocar algo que quizás si estás hace años en fotografía te puede parecer esto, bueno Gastón, vamos a meternos de lleno, que voy avisando que hay preguntas de ustedes en las que vamos a estar respondiendo también en este episodio. Pero lo primero que hay que entender a la hora de la exposición es que tenemos diferentes términos. Está lo que se denomina exposición correcta, estoy haciendo comillas para el que lo está simplemente escuchando este podcast, está la exposición correcta y después está lo que se determina sobreexpuesto o subexpuesto. Sobreexpuesto básicamente es cuando pasa demasiada luz por demás a nuestra escena y terminamos teniendo zonas quemadas o porciones de las imágenes que están quemadas, ¿no es cierto? Pasó mucha luz, entonces no hay información de textura, no hay información de color, se ve como quemado. Y después tenemos lo que llamamos subexpuesto, o sea, por debajo de la exposición correcta. Lo otro es sobre la exposición correcta. Lo que es subexpuesto, que vendría a ser todo aquello que tuvo menos exposición de lo que debería haber tenido, por eso sale oscuro, sale negro, sale empastado. En esto hay como toda una gama de subexposición y sobreexposición. Porque una cosa es una sobreexposición, en donde a través de técnicas, que vamos a hablar un poquito extendido hoy en lo que es el podcast, uno a veces busca de darle más luz de la necesaria porque sabe que luego puede recuperar en la parte de lo que es revelado. Todo esto lo voy contando porque bueno, considero que en la era en la que estamos hoy en día, donde todos manejamos mucho y tenemos acceso a la información, el estar hablando solo de lo otro y dejando esto para otro episodio me parece que es quitarte un poco de juego. Si es que vos recién estás empezando y porque me llegaron algunas preguntas de eso, estás tratando de entender cómo exponer y cómo tomar la luz, dónde medirla y eso. La parte de postproducción, cuando uno ya tiene años en esto, empieza a jugar a la hora de exponer, porque uno sabe cómo tiene que exponer para una imagen en un determinado escena, en un determinado paisaje, en un retrato, lo que fuere, porque después sabe cómo recuperar información de las luces o las sombras en postproducción. Entonces, yo soy de los que cree que el proceso de postproducción se tiene en cuenta a la hora de generar la toma. No es solamente hacer un archivito que tenga la latitud para poder sacar. Hay muchas cositas que uno las va a ir aprendiendo, pero no nos vamos a adelantar, ya vamos a llegar a esa parte. Es para ir dándote una idea de todo lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Entonces, estos tres términos generales como para iniciarnos. Exposición correcta, por encima tenemos sobreexposición y por debajo tenemos subexposición. Oscuro, foto correcta y foto que está quemada. Para hablarlo así rápido y sencillo. Y en base a esto, podés empezar a preguntarte, bueno, bien Gastón, pero ¿quién dice que eso es una exposición correcta? ¿Quién dice que eso es correcto, que está bien hecho, que así se expone para hacer esa foto? Y este es un término en el que podemos navegar, chicos, porque yo soy de los que considera de que una cámara no te puede estar diciendo si algo está bien expuesto o está mal expuesto, porque hay mucho del estilo personal de cada uno que
después determina de que un resultado a la hora de la foto se vea de una manera o de otra, porque hay personas que les gusta empastar las sombras para que no haya tanta información y para que así se destaque un contraste entre luz y sombras determinado. De esto hay mucho en donde uno puede, si va a la parte más artística visual, puede decir de que la exposición correcta es algo muy, muy, muy subjetivo. Pero vamos a llevarlo a la parte técnica. ¿Qué es una foto correctamente expuesta? Una imagen que tiene información en la totalidad de las sombras, las luces, los medios tonos, el punto más alto, las altas luces y las zonas más oscuras o las zonas del negro pleno, ¿no es cierto? Una imagen que tiene material con el cual jugar. Eso podríamos decir que es una exposición correcta, ¿no es cierto? Lo dirían algunas personas que es un histograma centradito en el centro, o sea, con una centradito en el centro, bueno, con una montaña en el centro. Histograma, ya vamos a hablar también de eso. Dirían eso, ¿no es cierto? Yo les voy a contar en este episodio más o menos cómo es que yo trabajo la exposición hoy en día y también cómo la trabajé cuando empecé en fotografía, porque hoy trabajo muy diferente a cuando estaba empezando en el mundo de la fotografía y usaba mucho de los métodos que vamos a mencionar en el episodio de hoy, como flashímetro, fotómetro, la exposición en cámara, estar usando un fotómetro de mano, todas esas cosas que son un poquito de los que vamos a hablar hoy y que he pasado por el uso de todas esas y hoy hago un uso muy pero muy diferente a la hora de cómo expongo para lo que son mis fotos. Entonces, lo que hay que comprender por ahí cuando hablamos de exposición correcta o a lo que se refiere la mayoría cuando dice este término exposición correcta, lo que está diciendo simplemente es de que tu cámara, con ese fotómetro que tenés abajo que te dice más tanto, menos tanto, o te aparecen linitas, depende de la marca de cámara que tengas, se ve de diferente manera hecho esto, pero todos lo hemos buscado o sabemos de qué hablamos. Si no, presta atención a tu pantallita en la cámara y vas a ver que abajo tenés unas siglas que te va a decir 0.0 o te va a ir diciendo 0.3, 0.7, más 1, te puede decir menos 1, menos 2. Y en algunas otras cámaras vas a ver linitas que se van despegando y hay barritas abajo que está justamente estos numeritos que te digo, 1, 2, menos 1, menos 2. Básicamente, ¿qué es esto? Te está indicando el fotómetro de la cámara que para la escena que estás mirando a través del lente, si está en 0,0, la exposición es correcta. Si está en más 1, quiere decir que tenés un paso más de luz. O sea que va a salir ciertas áreas con más luz de la necesaria. Y si está en el negativo, va a decirte que está saliendo subexpuesta. Esto varía y se altera en base al modo de medición que usemos en la cámara. Un modo de medición matricial, que creo que en algunas otras cámaras se llama evaluativa, lo que hace eso es analiza la escena y hace un promedio de las diferentes zonas de altas luces, de sombras, saca un promedio y en base a eso trata de exponer para que todo quede medianamente parejo, para que nada reciba tanta luz de más o de menos. Ese es ese tipo de medición, que es un tipo de medición que al principio usan la mayoría, no es el que yo te recomiendo usar, no es el que yo usaba cuando usaba mucho el fotómetro de la cámara. Yo siempre fui más fan, o porque me parece que era la más precisa, la puntual. Es o ponderada, algunos sí, puntual. No sé si en otras marcas de cámara se llama de otra manera, porque ponderada al centro, que es el nombre que hay en algunas otras cámaras, es el centro del encuadre y no es un puntito. Como para hacerte la sencillita, la puntual es la que está midiendo la luz en donde estás haciendo foco, ¿no es cierto? En el puntito ese que estás haciendo enfoque, como para que entiendas el tamaño de dónde está midiendo luz. Y para medir la luz, con este tipo de forma de medir, lo que uno aprendía a hacer, que es uno de los consejos, porque me han preguntado eso y ya la voy a leer a la pregunta, lo que uno hace es tratar de medir la más alta luz que haya en la escena, o lo que se suele decir cuidar las luces, que es un término a nivel de exposición que me parece que es el mejor consejo. Cuando uno está trabajando con luz natural, se está iniciando y está queriendo entender un poco cómo trabajar, lo ideal siempre es cuidar las altas luces. ¿Por qué motivo? Porque las altas luces cuando se queman, cuando le das luz de más, directamente perdés información y no tenés forma de recuperarla. Ya vamos a hablar de JPG y RAW en este episodio. Porque yo sé que se le adelantan los dedos en el teclado a escribir Gastón, yo después en Lightroom abro la foto y puedo recuperar. Perfecto, todo eso tiene un límite al cual se puede hacer. Entonces,
Cuando yo te hablo de exponer para las luces, lo que uno quiere decir es que estás cuidando de que esas luces no se quemen. No quiere decir de que el puntito lo pongas en el 00 ni nada. Ya voy a llegar bien a esa parte. Pero quiere decir que lo que vas a medir con tu medición puntual es la mayor alta luz que tengas. En un retrato que estás iluminando con el sol, vas a medir sobre la piel de la persona. En el caso de un paisaje, vas a estar tratando de medir quizá un cielo, o si estás en un interior, vas a medir las ventanas con el paisaje que está por afuera, ¿no es cierto? Es una manera de estar cuidando la alta luz de la escena. ¿Para qué? Al esa luz tenerla correctamente expuesta, luego en el revelado puedas estar levantando sombras y demás y recuperando información de lo que está oscuro. Gastón, pero si yo levanto sombras, levanto ruido. Bueno, perfecto. O sea, hay un montón de cositas que siempre pasan en el revelado. Entonces, por eso digo que todo ese proceso de aprender a revelar y aprender a editar tus fotos modifica la forma en la que sacas las imágenes. Vamos a ir paso a paso. No se me adelanten. Calmemos un poco las ansias, ya vamos a ir llegando para ir hablando de cada uno de esos temas. Entonces, hasta acá vamos entendiendo un poquito de la forma en la cual entendemos la exposición y algunos métodos que hay para medir luz. El fotómetro en cámara es uno de los métodos más utilizados, con el que empezamos todos, que son estos que te mencionaba recién. Ahí es un aparatito que mide a través de tu lente la escena, va a medir la luz y te va a arrojar un parámetro en base a lo que piensa que es correcto, que es eso que te estaba diciendo de las linitas, del más y del menos. Luego tenemos lo que viene a ser el fotómetro de mano. Yo lo tengo por allá a un costado en el estudio. Es también flashímetro. Nunca lo usé como fotómetro para medir la luz continua, la luz que está presente, sino que lo utilizaba cuando empecé a estudiar fotografía para medir flashes. Era para lo que lo sentía útil al flashímetro. Si tengo que decir la verdad, creo que para el que se está iniciando es muy, pero muy útil. Te enseña mucho, te ayuda mucho a entender los flashes. Si estás trabajando con equipos y tenés asistentes de iluminación, me parece que es una herramienta que está muy buena. Yo en lo personal no la uso. Lo tengo hace años ahí adentro. No me escriban para que lo vendan, me preguntaron muchos. No lo voy a hacer. Me sirve para fines educativos. Pero en mi trabajo, para mí en lo personal, no le doy ningún uso a ese tipo de aparatito. No porque no me parezca que sirva, sino porque a mí no me hace la diferencia el estar utilizándolo. ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja con equipos, cuando uno trabaja con otras personas en un set, está bueno a veces que alguien se haga cargo de ir midiendo las luces e ir testeando para que todo esté correcto y demás, ¿no es cierto? Entonces vos podés decir, mira, voy a trabajar con diafragma 4, entonces el esquema de luz va a ser tal. La persona que te puede estar asistiendo lo que va haciendo es ir midiendo para que las luces, en base a ese diafragma determinado y al ISO que uno eligió, se amolden. Entonces yo ya sé que me tiene que dar F4 acá en el rostro, que quizá la que tengo atrás de recorte me puede estar tirando 5.6 o F8 porque va a estar más alto, va a ser una luz más fuerte y así, es como uno va midiendo las diferentes luces. Yo no lo uso, no les voy a decir de que no lo compren. Me parece que si tenés ya tu armado, tu kit de iluminación, puede ser un producto que te puede servir. Si todavía te falta equiparte con buenos softbox, octobox, con luces para hacer cosas, me parece que el fotómetro pasa a ser en la lista a estar bastante por debajo como compra necesaria. Es mi opinión personal. Los que piensen diferente me lo pueden decir ahí en los comentarios y contarme el por qué piensan que el fotómetro es algo súper útil o el flashímetro es algo súper útil y deberíamos que usarlo todos. Me lo pueden contar ahí abajo. A mí me encanta debatir ese tipo de temáticas. Pero bueno, por eso digo, es útil, no aplica tanto en lo mío. Y creo que en cada uno de nosotros es una compra que está buena, pero en el momento justo para poder estar haciéndolo. Es lo que pienso al respecto. Después tenemos el histograma, que es otra forma a través de la cual podemos estar tomando decisiones a la hora de medir. Este es como un bloque en el que te vamos a mencionar de qué manera podemos hacer la exposición y decidir en base a eso. Y el histograma es un elemento que lo que hace básicamente es un gráfico que en el lado izquierdo nos está mostrando el punto negro, la zona de sombras, los medios tonos. Lo estoy acomodando. Para el que no está viéndolo en video, estoy yendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? En el extremo izquierdo tenemos el punto negro, los negros. Al ladito vamos a tener las sombras. En el medio vamos a tener los medios tonos o lo que en Lightroom se llama exposición. Después vamos a tener a un costadito
el sector de lo que serían las altas luces y después los blancos. Así es como se ubica el histograma más o menos. Esto ustedes se pueden dar una idea y aprenderlo a usar desde el Lightroom mismo. Se van posicionando sobre los deslizadores y van a ver que se le enciende una franja en esa parte de arriba de toda la derecha donde hay como un dibujo, que hay líneas blancas, hay líneas de colores. Eso es el histograma, ese cuadro que ustedes están viendo ahí. Y es un tipo de elemento que nos sirve para medir, para entender o para poder estar tomando decisiones en base a la luz. Si yo lo tengo muy hacia la izquierda, quiere decir que es una imagen que está subexpuesta o que es una imagen que puede estar en clave baja o que haya muchos elementos oscuros. Porque eso es lo que... yo sé que hay gente que defiende el histograma. Yo no soy uno de los defensores del histograma. La verdad que no lo uso, ni siquiera lo miro, ni me aporta. Y con esto quiero dejar algo claro, chicos. Lo aclaro acá en el podcast. Creo que se entiende por mi forma de enseñar, de explicar y eso. Aprendí de manera súper técnica todo lo que tiene que ver con la fotografía. Descarté un montón de herramientas porque a mí no me fueron útiles. No porque Gastón no las use, ustedes no las tienen que ir a aprender y usar. Apréndanlas y vean si aplican o no para ustedes. Es mi forma a la hora de hablar de la fotografía y eso. Yo no descarto ni me hago el moderno por no usar un montón de cosas. Las usé durante mucho tiempo y las entendí a tal punto que dije esto no me aporta nada a mí. A otras personas son fanáticos de eso, les encanta, lo usan, lo tienen de referencia y demás. Yo le encuentro fallas a veces a muchos consejos que escucho en línea en base al histograma o a lo que me han enseñado en base a lo que es el histograma, porque me parece que no aplica como regla. Son cualidades que vienen de otro tipo de fotografías y que no aplican a muchas de las otras que nosotros hacemos. Porque uno escucha del histograma de que el histograma correcto es, como te decía hoy, la montaña en el centro. Y me parece, yo creo que ya lo dije en otro podcast, y está perfecto. Ansel Adams hacía paisajes, entonces en ese entorno me parece que sí, le sacaba montañas y había una montaña en el medio. Entonces era como lo correcto. Ahora, si yo estoy haciendo fotos en clave alta, mi histograma sí o sí va a estar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todos mis elementos son blancos, son claros. No voy a tener información en el resto de las cosas. Sí va a haber, chicos, pero no se van a ver picos. Si estoy haciendo una clave baja, voy a tener mi histograma completamente hacia la izquierda. Estos dos histogramas que les menciono, que está bien que son casos específicos, pero estos dos histogramas que yo les menciono son los que en los manuales dicen incorrecto, sobreexpuesto, subexpuesto, y no es así. Entonces, varía, depende de lo que yo le ponga adelante. El fotómetro de cámara, por ejemplo, ¿qué problema tiene? Que a todo, para que quede en cero, lo lleva a gris. Hagan la prueba, no me crean, como todo lo que digo, no me crean porque yo lo digo, llévenlo a la experiencia y fíjense. Tenía razón Gastón, o no, a mí no me pareció que sea así. Bueno, el fotómetro de cámara, si uno pone una hoja negra delante de la cámara, tapando el lente, y llevas a cero, ¿qué va a pasar cuando hagas la foto? Esa hoja negra se va a ver gris. No se va a ver negra como es en realidad. Si agarro una hoja blanca, la pongo delante de mi lente y llevo mi fotómetro a cero, esa hoja blanca se va a ver gris, no se va a ver blanca. Entonces, ¿de qué exposición correcta me estás hablando si lo que es blanco se ve gris y lo que es negro se ve gris? ¿Se entiende el planteo que quiero hacer? No quiere decir que no sea un método válido. Si uno va a manuales y estudia y ve, ¿qué va a ver? De lo que te dice el fotómetro, si estás sacando objetos oscuros, te tiene que dar el fotómetro en -1, -2. Y si estás buscando cosas blancas, de apuntar a lo blanco, llevarlo a 0 y de ahí dale un +1, +2. Hay técnicas de esto. El famoso derecheo de histograma. Hay muchas técnicas de exposición y cosas dando vuelta y demás que a mí me parece que terminan haciendo complejo el proceso de exposición, y para vos, si sos de los que está iniciándose, te resulta que esto... Mirá todo lo que me están explicando para que la foto se vea linda. Si yo pongo en automático y me olvido y la foto sale bien, agarro con mi iPhone, toco así y agarro el dedito y deslizo un poquito para arriba, un poquito para abajo, más o menos para que se vea bien. Saco la foto, le pongo un filtro y la foto me queda espectacular, Gastón. ¿De qué manuales, de qué libros, de qué fórmulas me estás hablando? Y coincido completamente con vos. ¿Por qué me ven a mí que enseño de una manera muy práctica, sin matemáticas, sin palabras raras y demás? Porque a mí no me interesa en lo más mínimo, y no creo que tenga más mérito o menos mérito, el hecho de llegar al resultado, sin importar lo otro. Siempre voy a ser del que recomienda y da el consejo de que estudien. Ver formulitas en TikTok, aprenderse fórmulas de memoria porque tal fotógrafo las menciona,
no te hace un gran fotógrafo. Te hace una persona que sabe recetitas para hacer esa foto y no aplica ninguna otra. Cuando uno estudia, aprende a resolver cualquier escenario. Y aprende por qué cuando uno pone esos números pasan las cosas. Si no es como que es todo mágico, ¿viste? ¿No es cierto? No, pasa que yo con este numerito me sale. Y si lo pongo en otro lado no me funciona. Así que tengo que encontrar esa otra receta. No, tenés que aprender qué hace cada una de las cosas en la cámara para lograr los diferentes resultados, los diferentes escenarios. Eso es lo que te ayuda a estudiar. Ahora, si el proceso de estudio, el docente que te tocó, el libro que estás leyendo o el canal de YouTube que estás mirando, te explica las cosas súper técnicas, me parece válido. Pero te aleja eso de lograr el resultado y cambia el método o cambia el docente. Ese es el consejo que te puedo dar. Yo en mi camino, en formarme, he visto muchas personas que se sentaban conmigo a la hora de estudiar, que compartíamos workshops, que íbamos a una conferencia, o alumnos que he tenido por delante, en donde te dabas cuenta de que por no entender eso complejo que le explicaban, no lograban la foto y no querían hacerla más, y se negaban a aprenderlo. ¿Por qué? Porque se desmotivaban por no entenderlo de la forma que se los querían explicar, porque se desmotivaban porque le decían que se hacían así las cosas. Vos tenés que lograr el resultado. ¿Cómo? Importa pito. Si después cuando uno ve la foto no sabe cómo llegaste a eso, ve el resultado y no ve el proceso. Es más meritorio el que llegó al mismo resultado sabiendo la matemática y el flasecito y el circuito y que pines y la matriz de Bayer que tiene el sensor para hacer esto y para hacer lo otro, porque el ISO nativo de A mí, que tuve que saber todas esas cosas, que me las aprendí y demás, directamente me da risa escuchar cuando alguien defiende la fotografía por ese lado. O sea, es algo que me parece muy estúpido, porque no te hace mejor fotógrafo saber eso. Por lo general, los que saben tanto de esas cosas no hacen tan buenas fotos. Pero yo que lo tuve que estudiar y demás, me di cuenta de que fue una barrera para mucha gente en el camino. Por eso explico sin toda esta parafernalia y sin todas esas palabras que realmente creo que alejan a la gente del proceso por el cual se acercaron a hacer una foto, que era disfrutaban crear una imagen. Entonces, si no entendés todas estas cuestiones, creo que aprender a usar los modos de medición de tu cámara es algo que es un poquito de práctica, pero no es tan complejo. ¿Hace falta comprarte un aparato para medir la luz? No. ¿Hace falta saber usar un fotómetro? Quizá tampoco. ¿Por qué? Abramos un paraguas. Estamos en el 2024, con la tecnología que ha avanzado de una manera impresionante. ¿Y qué sucede? Que hoy en día tenemos cámaras mirrorless, en donde la exposición es en vivo y en directo. Para los que usamos reflex durante muchos años y no activábamos el modo Live View para hacer una foto porque era lentísimo estar tratando de sacar las fotos mirando por la pantalla, uno tenía que aprender a medir. ¿Por qué? Y porque apretabas el botón y recién ahí veías la foto. No era que movías las cosas y se te iba oscureciendo, aclarando y viendo o simulándose cómo era la exposición, cómo iba a quedar la imagen. No, vos tenías que apretar y después recién ahí ibas a ver la foto. Entonces, tenía sentido aprender todo lo otro. Paréntesis, no digo que no tenga sentido aprender a usar el fotómetro. Digo que hoy no es tan importante como antes. Solo eso. Y creo que, no sé si hace falta. ¿Suma? Sí. ¿Ayuda? Seguro. Cuando uno no tiene todavía el ojo entrenado y tanto criterio, empiecen por ahí. Sos nuevo, sos principiante, aprendelo. Pero hoy en día con mirrorless, en donde vos vas moviendo y la foto se va viendo cómo va a salir, ¿qué tan relevante es el modo de medición que estoy usando y todas esas cosas si yo estoy viendo la foto en vivo y en directo cómo va a salir al momento que apriete? Antes había que medir, ¿por qué? Porque esto viene también de la época de analógica. Estaba el fotómetro que era esa agujita que se iba moviendo para saber, porque ahí había que saber, chicos. O sea, si uno no usaba antes un fotómetro o no prestaba atención a eso cuando estaba haciendo fotografía analógica, no sabías qué carajo estaba sacando hasta que revelabas la foto. Por eso existía la regla, la SANI 16 o la regla de si estás a pleno rayo del sol, el diafragma 16, si estás todo para, ¿no es cierto?, para las asas que tenía el rollito en ese momento. Está toda esa, que la pueden investigar. Yo tengo hasta una taza con todos los iconitos
del día nublado, de la sombra, del sol, de todas esas cosas así, y qué diafragma había que poner en la cámara para que la foto salga bien. Y eso eran reglas que se usaban antes, cuando no había tanto de todas estas cosas que tenemos hoy en día, porque uno tenía que tratar de no errar, de que salga, de que ese film valga. Bueno, hoy con mirrorless, ¿qué tan relevante puede ser? Abro debate. Me dicen abajo, esto me reinteresa, a ver qué piensan ustedes acerca del fotómetro. ¿Lo usan? Cuéntenme abajo en los comentarios. Si estás en YouTube, contámelo ahí en los comentarios. Si usás o no usás el fotómetro en tu cámara. Si medís a ojo y vas moviendo los valores para ver cómo se acomoda. Si usás el fotómetro, ¿qué modo de medición te gusta usar más? Cuéntenmelo ahí abajo. Me intriga realmente saber eso. Y si están en Spotify, lo pueden hacer también en los comentarios opinando del episodio o contándome también eso. Lo voy a leer por ahí y seguro después hable un poquito en stories acerca de lo que ustedes me respondan de esto. Entonces, hoy que tenemos en mirrorless la posibilidad de estar mirando, moviendo y viendo en tiempo real cómo va a salir la foto, porque como la estás viendo, apretás y la foto sale así, uno lo que tiene que hacer más el esfuerzo es de entrenar el ojo para saber cuando una exposición es correcta. ¿Cómo entrenas tu ojo para saber esto? Haciendo fotos, bajándolas a la compu y jugando con el revelado para entender los límites que tiene tu cámara para trabajar. Acá entra lo que se llama latitud, que viene a ser cuánta información podés sacarle a tus archivos. La latitud es eso, es el rango dinámico, ¿no es cierto? Que uno escucha mucho esa palabra. No, esta cámara tiene 15 pasos de rango dinámico y demás. Nuestro ojo tiene una latitud súper amplia en la cual podemos estar mirando una misma escena y estar detectando las zonas de luces y las zonas de sombras plenas y verlas como si fuera en modo HDR. Permítanme decir las cosas así para que la entiendan, porque me parece que es más valioso entender que usar la palabra correcta, el término correcto para decir las cosas. Entonces, nuestro ojo tiene esa posibilidad. Yo acá estoy en un lugar en donde cierro las cortinas para estar oscuro, para estar grabando, y afuera acá hay sol, tengo una distancia a la hora de poder estar haciendo una imagen muy grande. Si agarro mi celular y me quiero hacer una selfie, yo me voy a ver bien y atrás se va a ver todo quemado. ¿Por qué? Porque tengo el sol. Entonces, eso es lo que sucede. Una zona de contraste lumínico muy desparejo. Las cámaras, eso de la latitud, es la posibilidad que tenemos luego de, midiendo sobre la luz, exponiendo para la luz, el cielo se nos va a ver bien y el suelo se nos va a ver oscuro. La latitud es la posibilidad de recuperar información de ese suelo y levantar. O quizá el cielo lo estamos quemando a penitas y entonces es la posibilidad también de bajar y recuperar información sobre lo que son las luces. Esa es la latitud. Son como conceptos en donde se los voy diciendo para que después los puedan ir buscando e investigando también ustedes un poquito. Esto a la hora de aprender a exponer yo creo que tiene mucho que ver la práctica. A mí me ha enseñado mucho a exponer, saber retocar. Cuando uno aprende a revelar, se sienta en Lightroom, se hace un buen curso de revelado RAW, entiende perfectamente cuáles son las posibilidades con tu cámara. Esto es ejercicio tuyo que puedes hacer ante una escena. Hace una foto oscura, hace una foto que el fotómetro te diga +2, +3. Si querés ser súper técnico, yo he hecho eso. No lo hago hace años, chicos. Lo he hecho, mirá, lo hice en su momento. Creo que tenía la D90 y luego la D7000. Creo que con esas dos cámaras lo hice al ejercicio para conocer, para ver, por ejemplo, si yo tenía un cielo, cuántos más le podía dar hasta recuperar luego. Entonces sabía que era +3 le podía dar en mi cámara, la 7000, porque después ese cielo lo podía recuperar tranquilamente en Lightroom. Hoy en día, imagínense de las 7000 estoy hablando, 10 años atrás, más 12, no sé cuántos años atrás, más o menos. 12 años atrás, pongámosle. Imagínense lo que ha avanzado la fotografía a lo que podemos hacer con las cámaras hoy. Antes había que aprender lo que era la técnica del HDR para poder hacer esto y hacíamos 3 fotos para tener una buena exposición en un lugar. Una foto para las sombras, una foto para el medio y una foto para las altas luces y después mezclábamos esas 3 fotos y teníamos ampliado nuestro rango dinámico en la escena. Básicamente HDR, alto rango dinámico, High Dynamic Range. Hoy, con un RAW de las cámaras de hoy en día, tenemos todo ese espectro cubierto sin ningún problema. Hay lugares donde se puede llegar a hacer HDR y demás, sí. Muchos de los que hacen real estate, de fotografía de arquitectura, interiores y demás, que usan estas técnicas porque son súper valiosas para montar paisajes después que se ven por la ventana y demás.
Entonces, es una línea que no hay que descartarla, pero aplica menos que antes. Antes se había puesto muy de moda y hoy ya no es tan necesaria. Aprende cuáles son los límites de tu cámara, qué rango tenés. Aprende si sacás una foto oscura, a ver cuánto podés levantarla luego sin que se rompa la imagen. Porque cualquier cosa que nosotros levantemos levanta ruido. Entonces hay que también ver los límites. Esto es experimentación. Por eso siempre soy un gran defensor del Lightroom. Más allá de que nos pueda gustar más Capture por la forma en la que trabaja y esto que lo otro, voy tirando. Sony está ahora dentro del Lightroom, carga la camarita. El funcionamiento para hacer tethering con Lightroom y Sony ha mejorado abismalmente de la última actualización. Se los voy tirando. Quizá hagamos un video en el canal hablando de eso. Pero a mí Lightroom para mí siempre fue una herramienta no solo de trabajo, de flujo de trabajo, sino de aprendizaje. Me sentaba y a propósito, hoy ya no lo hago, chicos, pero en su momento me tomé el tiempo de hacerlo. Y hoy soy como muy... todo el mundo tech, me encanta probar cosas, pero no me importan las características, la verdad. No, esto tiene tal... Nada me sorprende tanto de lo que sale hoy en día como para ponerme a probarlo a ver qué tal funciona, ¿se entiende? Antes sí hacía eso, de hacer las pruebas, y hacía, por ejemplo, en una boda, en un evento, probaba igual hacer fotos a diferentes ISO para después analizarlas y ver hasta qué ISO, no lo que decía en internet, lo que decía ese foro, de este es el ISO máximo recomendado. No, a ver, mi ojo. A ver cuál le parece que es el límite de ISO que puedo usar en esta cámara a la noche, recuperar ruido y que me parezca un buen trabajo para entregar a un cliente. A ver cuánto realmente puedo sobreexponer una escena para lograr un resultado. Este flash, todas esas cosas siempre me gustaron hacerlas para testear con mi experiencia las cosas y no comerme el buzón de lo que dicen por internet. Que como yo soy de lo que dice cosas por internet, te invito a que lo hagas vos también. No te comas ninguna de lo que ves por ahí. Próbalo. Próbalo y fíjate si para vos es así, para vos aplica de esa manera. Yo soy por ahí sí de los que trato un poco de decir las cosas más como son y siempre diciendo que es mi forma subjetiva de verlo. No soy dueño de la verdad, hablo de mi experiencia y de lo que a mí me parece. Y en base a eso, lo que les quería compartir también en este episodio para responder algunas de sus preguntas son algunas cositas para que se entienda todo bien esto y para que entre tanto diálogo nos llevemos también un poco de conceptos y de cosas que sean útiles. Como les decía, métodos simples para medir la luz, el fotómetro en cámara, el fotómetro de mano o flashímetro, el histograma es otro método desde el cual puedes leer. Y después están los waveforms, más para los que están en video. Están los waveforms y las cebras, que son como las alertas. Vieron que el Lightroom se les prenden a ustedes si activan los dos triangulitos de la parte de arriba del histograma. Lo que está oscuro se te prende en azul, lo que está negro empastado, o sea que no hay información, y lo que está quemado se te prende rojo. En la cámara tenés un método que se llaman cebras, que son para justamente también activar alertas para cuando se está quemando un valor. Y eso puedes poner, no sé, un valor piel, por ejemplo, y que te avise la alerta de que esa piel se está quemando y no tiene información. Porque quizá en el fondo, en el cielo y eso, hoy en día es muy fácil sustituir y recuperar y montar y demás, pero hay veces que en pieles querés cuidarlo. Investiga las cebras en tu cámara, cómo se activan y cómo utilizarlo. Y lo importante de esto, de la exposición en sí, más allá de que, como te digo, es algo que es entrenable y que podés hoy en día estar aprendiendo y entrenando tu ojo para poder estar haciéndolo correctamente. Lo importante de esto es un poquito entender el juego del triángulo de exposición y lo que se llama la ley de la reciprocidad, que eso es lo clave y me parece más importante que lo otro. Y es entender realmente qué hace cada cosa en tu cámara, qué hace el ISO, qué hace la velocidad y qué hace el diafragma. Y no desde el lugar de solamente manejar luz. Hacen un montón de cosas. Si quieren, podríamos hacer, creo que lo he hablado, pero episodios específicos de esto, del triángulo de exposición con ejemplos y hablando de cada uno de esos detalles. Pero algo que tenés que entender y que es lo clave, justamente por eso hablamos de exposición, es que la ley esa de reciprocidad lo que indica es que cualquier valor que modifiques está alterando en la misma cantidad a la luz que hay en la escena. Si estoy haciendo fotos en una escena y modifico mi ISO para arriba, o sea, subo el ISO, estoy haciendo que entre más luz. Si modifico mi diafragma hacia abajo, o sea, lo cierro, estoy haciendo que entre menos luz. Cualquier valor que yo vaya modificando lo que va a hacer
es alterar la luz en la misma manera. O sea, es igual si yo le doy un punto de diafragma, o sea, si de, por ejemplo, 5.6 paso a 4, es lo mismo a que si yo de ISO 100 pase a 200. Ambas decisiones están haciendo que entre el doble de luz que había antes. Entonces, hay que entender eso y aprenderse esas escalas para trabajar rápido. Ese es uno de los consejos que yo siempre doy y que me parecen fundamentales. Apréndanse las escalas de diafragma, de velocidad y de ISO. Porque cuando uno se las aprende y a eso lo vinculás con los flashes, en donde todo es un punto de luz, todo es igual a nivel matemático, ahí es donde uno entiende el juego y se te hace... Los manos se mueven solos, los dedos. Venía trabajando y el ISO pasé de tenerlo en 200 a 1600 porque se hizo de noche y entré a tal lugar y está oscuro. Y automáticamente yo sé cuánto tengo que sacarle a mis flashes para que sigan a la misma distancia y funcionando correctamente. ¿Cuánto tengo que hacer acá? Y eso yo creo que es una de las habilidades que tenemos que aprender mucho los fotógrafos. Y me parece que una de las destrezas mayores que hay en los creadores. Es una cosa que he visto colegas que cuentan, tac, 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 y para saber, para ir pasando, pero es realmente un diferencial. La velocidad a la hora de trabajar la lográs justamente con eso. Podríamos guardarla para un tip, para un expreso creativo eso. Vamos a dejarlo ahí en el tinterito. Y quiero responder preguntas. Mucho de lo que hablé responde a las preguntas que estaban y ustedes me dejaron a través de Instagram. Pero había algunas muy interesantes que quería aprovechar para estar haciendo esto. ¿Cómo exponer? Pregunta a Víctor López. ¿Cómo expones cuando hay mucha diferencia con las sombras? Y como les decía antes, la forma de exponer en esas situaciones es siempre cuidando las luces. Cuando vos cuidás las luces, después en revelado podés acomodar todo. ¿Por qué se dice cuidar las luces? Que es algo que van a escuchar mucho. En inglés van a escuchar como aim for the hard lights, o sea, apuntar las altas luces. Porque son las que no podemos recuperar. Cuando una alta luz se quema me refiero a que no es que se ve blanca en la pantallita, sino que está quemada, que la bajás en la compu y aunque bajes la alta luz, el cielo queda un hueco ahí que se hace gris, pero no se ve el color. Cuando uno quema, no tiene forma de recuperar información. Lo oscuro, puedes levantar exposición y va a aparecer. La imagen se va a romper, se va a llenar de ruido, pero cuando uno levanta, se va a ver. En cambio, las altas luces no tenemos esa versatilidad para recuperar tanto. Entonces, en zonas de alto contraste lumínico, dos formas para trabajar. Si estás en trípode y lo que estás haciendo es arquitectura o algo que no se mueve, puedes llegar a hacer doble exposición. O sea, estar midiendo para la zona de adentro una foto, la zona de afuera otra foto y después directamente las apilás o las mezclás. Le usás el photomerge directamente y listo. Mezclás y te queda como un HDR. Si no, lo que haces es medir la alta luz, la parte que tiene mayor luminosidad, cuidar eso de lo que te dice el fotómetro, le puedes dar un +1, un +2 y después en la compu bajas un poquito altas luces, levantas sombra y te queda la imagen recuperada. De esto creo que vamos a hacer un videito para el canal de YouTube, así lo pueden aprender mejor. Tengo ganas, no sé ustedes qué les parece, me dicen. Me lo pueden decir ahí me mandan un privado o lo dejan en un comentario. Si tienen ganas que haga contenido para principiantes, porque muchos de mis contenidos suelen ser avanzados o apuntados al manejo de luces, esquemas y cosas así. Y nada, creo que puede estar interesante volver, porque hace muchos años que no lo hago, volver a generar algunos contenidos o a enseñar un poquito de fotografía básica y estas cosas. Díganme ustedes qué opinan y me pongo a hacerlo. Otra de las preguntas que me decían acá, Gastón, me dice Max in Pics. Gastón, en una serie de fotos, ¿conviene cambiar el ISO constantemente o lo fijamos? En esto, no sé por qué motivo cambiarías el ISO. Yo es uno de los valores que no cambio, que es el de los que menos toco cuando estoy haciendo fotos, porque el ISO básicamente nosotros lo estamos determinando para un escenario en particular. Es como cuando uno iba a comprar un rollito, siempre doy este ejemplo. Ibas a comprar para el analógico, ibas a comprar y te decían ¿de cuántas asas querés el rollito? Y uno que no entendía nada de fotografía en su momento decía no sé qué es eso. Te preguntaban ¿vas a sacar de día o vas a sacar de noche? Entonces depende del momento, usabas uno o usabas otro. En el caso nuestro de fotografía digital, en donde tenemos todos los rollitos incluidos en ese ISO, lo que uno hace es setear para preservar la mayor calidad posible, o sea, un ISO bajo, y para el escenario en el que estás sacando fotos. Entonces,
Yo no cambiaría el ISO, salvo que cambie drásticamente la luz. O sea, prefiero manejar la iluminación a través de velocidad o a través del diafragma. O en mi caso, si yo tengo que responder Gastón, yo lo que modifico en mis escenas son las potencias de mis luces. No toco casi la cámara. O sea, elijo un diafragma para un desenfoque determinado, una profundidad de campo determinada, ¿no es cierto? La velocidad acorde a lo que esté fotografiando, si es estático, si es móvil. El ISO en base al tipo de contexto en el que estoy haciendo fotos. Y por lo general tiendo a que sea lo más bajo posible. Necesito más luz, agrego tubos, agrego luces, o poco más fuerte la luz que estoy usando, o le subo la potencia al flash. Pero el ISO tratan de que no sea el elemento que más utilizan para modificar la luz, porque es el que uno setea. Estoy al rayo del sol, voy a estar en un ISO 100. Estoy trabajando en un día nublado y voy a estar en un 200, 400. Estoy a la sombra, 400. Me puse en algo urbano o en un salón de fiestas y quizás estoy en 1600. Lógico, son ejemplos, chicos. Yo sé que hay gente que trabaja en diafragma 1.2, 1.8, entonces no levanta el ISO tanto. Pero para un F4, por darle un ejemplo, creo que los valores que les di son como bastante acertados a la hora de estar haciendo fotos. Entonces, traten de ir modificando lo demás y el ISO ténganlo como algo más de base. Consejo para exponer para flash y luz continua en simultáneo. Esta es una pregunta también que me hacen mucho. En este caso la pregunta la manda Jay Filmmaker. Es una pregunta que me hacen mucho. A mí siempre me llamó la atención la pregunta. Más que nada porque la técnica a la hora de estar haciendo la foto es igual. A mí, por ejemplo, siempre me ha dado, no es risa de que me burle, pero me ha dado risa el planteo que me dicen, yo el estudio lo tengo súper dominado, pero en el aire libre no entiendo cómo usar los flashes. O al revés, me decían, yo los flashes en exterior los manejo re bien, pero en estudio no sé qué hacer. Y siempre me llamó la atención y digo, ¿y cómo es que los manejan en cada entorno para entenderlos o no entenderlos cuando es el mismo elemento y es la misma técnica que se usa para trabajar? En el caso de luz natural y flash, que creo que era la pregunta, sí, o luz continua, me dicen acá, calculo que debe ser las LED, a eso en específico se refieren. Es lo siguiente, mientras que esas luces no se pisan entre sí, no hay problema de vincularlas. O sea, yo tengo acá un LED, ¿no es cierto?, que me está iluminando a mí para hacerme de luz principal para lo que es el video, con un Octobox de 1.20. Si ahí hubiera un flash, sería igual el resultado que ustedes estarían viendo si esto fuera una fotografía. Si yo quisiera agregar un flash acá, a un costadito, lo único que tengo que hacer, que ese creo que es el ejercicio, es las luces acomodarlas a la exposición que decidir la cámara. De esto tengo ahí unos videos de cómo usar flash que les puede ser útil como para que entiendan la manera en la cual lo explico. Creo que el error está en que ponen una y prenden la otra y disparan. Y cuando hacen la imagen, ven que esta tiene mucha luz. Entonces empiezan a tocar a la cámara para que esta se baje, ¿no es cierto? Se baja el flash. Y ahora el flash se ve bien, pero mi luz continua, ahora me falta luz en el fondo. Entonces le bajo una cosa acá, le bajo otra cosa allá. Yo creo que por ahí se confunden a la hora de estar mezclando y tocando cosas en la cámara. La realidad, ¿cuál es? El flash es una luz que es instantánea, si lo tengo que resumir. Yo creo que este es un podcast solo, así que lo voy a hacer muy rápido, porque es un tema que da para tutorial directamente en el canal y largo. El flash es controlable a través de la apertura y del ISO. La velocidad del flash no lo altera, salvo en velocidades de sincronismo. Por eso digo que es como para hablarlo más largo, porque hay temas como técnicos. Entonces, si vos modificás ISO o si modificás lo que es la apertura, el flash cambia. Ahora, la luz continua la modifica todo. La velocidad, el diafragma y el ISO. Entonces, yo lo que haría cuando estoy tratando de mezclar luces es mi luz continua, uso la velocidad como si fuera un dimmer. ¿Se entiende? Disparo más lento, entra más luz continua. Disparo más rápido, le bajo la potencia o la fuerza a la luz continua. Y mi flash, si yo ya lo seteé para que esté correctamente para ese ISO y ese diafragma, no debería alterarse nada. Se debería ver bien. La forma de mezclarlo básicamente es disparándola de a una y acomodando la luz, no la cámara, a lo que esté pasando. Armo la escena. Casi siempre la luz continua la tenemos prendida. Entonces armo la escena y mido para que la luz continua se vea como yo quiero que se vea. Una vez que pasa eso, enciendo mi flash y disparo el flash. Y si al flash le falta potencia, se lo subo desde el flash.
Si al flash le sobra potencia, se lo bajo desde el flash, pero no toco la cámara. Esa es la respuesta rápida. Modifiquen la luz, la cantidad de luz de flash desde el flash. No modifiquen los valores de la cámara. Porque la cámara uno la setea para que el contexto y el ambiente se vea como uno quiere que se vea. Y luego sobre ese lienzo iluminen. Y cada luz, modifíquenla desde la luz. No la modifiquen desde la cámara. Le falta un poquito de luz a la persona. No toquen la velocidad, no toquen el ISO, no toquen el diafragma. Se supone que todo eso ya lo acomodaron para que el escenario en el que vas a poner a tu sujeto, a tu producto o a que sea, se vea bien. Entonces, cualquier luz que sumen, modifíquenla desde la luz. Ese es el consejo que básicamente haría en el tutorial ese. Que bueno, vamos mucho, va largo este episodio, así que voy a ir cerrando con las últimas preguntas y nos despedimos hoy. Acá preguntan, ¿es preferible subexponer o sobreexponer? Creo que sé la respuesta, pero confirmame. Psycho Shoot me pregunta eso. Lo preferible es hacer una exposición que cuide las altas luces, porque no es ni subexponer ni sobreexponer. Subexponer nunca. Porque cuando uno subexpone y después levanta en postproducción, lo que termina pasando es que levantás ruido. ¿Qué pasa? Que van a haber un montón de gente que hace técnicas de dodge and burn, técnicas de retoque avanzado, en donde reiluminan después en edición, cargan de luces, hacen retoques de pieles muy intensivos. Entonces, muchas de esas personas subexponen un poco la imagen para cuidar la información porque después hacen todo eso otro en postproducción. Entonces, yo soy también de hacer así cuando hago retratos y demás, pero son técnicas muy específicas que no puedo dar como consejo general para todo el mundo. Por lo general lo que se trata de hacer es de apuntar a las altas luces y de las altas luces a veces pasarlas un poquito, darles un +1 a las altas luces porque después bajas, recuperas y tenés mejor información para la parte de lo que son los negros. Y muchos de estos que ven que hacen ese tipo de retratos o que hacemos ese tipo de retratos, estamos iluminando la escena de una manera y trabajándola porque sabemos lo que hacemos en postproducción. Hay muchas técnicas, entonces a modo general lo que uno tiene que tratar de hacer es de encontrar una exposición que te permita luego en revelado llevar la imagen hacia donde vos la querés llevar. Esa sería la respuesta que te puedo dar para que hagas eso. Pregunta Rodri Luján. ¿Basarse en el más menos del visor es una buena práctica para ajustar la exposición manualmente? Como les decía recién, ya creo que la respuesta se las di en todo el diálogo anterior. Yo no uso fotómetro, no lo uso hace años, uso ojímetro. Hoy en día con mirrorless miro la cámara y en base a eso voy ajustando. Confío en la pantalla de mi cámara Sony porque la he acomodado para que no tenga ni un brillo excesivo ni esté oscura, en donde después cuando la bajo a la compu me llevo una sorpresa. No, como la veo en la cámara, la veo en el monitor de mi computadora. Entonces uso eso y a ojo voy trabajando y voy iluminando y voy manejándolo en base a mi ojo que ya lo tengo entrenado por tener ya muchos años haciendo, tener varios años haciendo esto. Pero para los que se están iniciando, hagan uso de fotómetro, hagan uso de este más menos como para ir viendo un poquito el tema de cómo se ve la imagen, pero traten de apoyarse. Hoy que tenemos la parte visual, apóyense también en la pantalla como para ir viendo eso. Acá veo otro también de Flash que me dicen de que están iniciándose a exponer con Flash, el L-Comedian. Y qué cosa tan difícil. Al principio asusta mucho, pero piénsenlo de esa manera que yo les estaba diciendo recién. Se te den la cámara como escenario, después enciendan el Flash y disparen. Y modifiquen el flash no desde la cámara, sino desde el aparato. Yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar para aprender a exponer y a mezclar. Seguramente que a la hora de hacer el tutorial se les van a aclarar un montón de dudas con eso, así que si tienen ganas me mandan un mensajito para que me apure a hacerlo. Si recibo muchos mensajes pidiéndome ese tutorial, lo hago antes, lo adelanto en la lista de videos que tengo planeados. Acá hay otra pregunta también de Camino Vertical, que dice: ¿expones dando prioridad a las altas luces o a las sombras? De nuevo, abrazo crack. De nuevo, como les decía recién, siempre altas luces. Es lo que uno tiene que priorizar y qué es lo que uno tiene que cuidar. Bueno, hay varias preguntas que van por diferentes temas, pero ya el episodio está llegando a la hora, así que vamos a ir dándole cierre para que no se extienda más. Creo que fue un episodio donde vemos un montón de temas, un montón de cositas que son muy interesantes y que en conclusión podríamos llevar a esto que les voy a decir. Primero que nada,
considero de que para los que estamos en esto en fotografía y tratando de llevarlo a un ámbito profesional, deberíamos estar todos sacando con RAW, utilizando el formato RAW en las cámaras para tener mayor rango dinámico y mayor rango a la hora de estar trabajando. No solo luz, sino color, temperatura, todo. Es un archivo que nos va a dar más versatilidad y posibilidades luego. Para el que está trabajando en JPG, sí, va a tener que aprender a exponer de forma más precisa, más puntual, porque vas limitando la cantidad de información que puedes recuperar de luces y de sombras. Hagan experimentos para entender con su cámara cuáles son los límites para esto que les digo ahora, de estar revelando, de estar cuánta sombra puedo levantar sin que la imagen se rompa, cuánto de las luces puedo recuperar. Hagan prácticas para poder entenderlo. Pueden buscarlo también en diferentes plataformas, saber qué consejos reciben, de qué rango dinámico tienen tanta cámara. Pero consejitos, usen RAW. Si están recién iniciando, denle en bola al fotómetro de cámara. Usen modos puntuales de medición para poder estar detectando esa alta luz, midiendo sobre esa alta luz y poder estar de esa manera cuidándola para que tu foto salga más correcta. Analicen si el fotómetro flashímetro es algo que realmente necesitan. Alquilen si no uno o pídanle a algún amigo que tenga para probarlo y vean la experiencia si realmente les da un aporte o no se los da. El histograma en sí, elijan si darle bola o no darle bola. A mí la verdad que es algo que no me aporta y que no me ha sido muy de ayuda porque tengo una imagen al lado que estoy mirando y que me es mucho más simple. Y sobre todo, entrenen su ojo para que tenga criterio a la hora del análisis. Eso es lo más clave en todo esto. Aprendan a revelar, háganse un cursito de revelado, busquen en YouTube, está lleno de videos gratuitos sobre revelado RAW. Si no, hagan una mentoría con alguna persona que admiren su laburo y pídanle eso. Mira, quiero aprender a revelar correctamente y háganse una mentoría personalizada para entender con tus fotos, con tu cámara, con todo cuáles son los límites, dónde está bien hecho. Hay tantas maneras hoy en día de acceder a capacitarse en este área de la exposición que me parece que hay que aprovecharlas. Entonces, tienen todas esas cositas por ahí. Un episodio donde creo que hablamos de un montón de cosas. Voy a tratar realmente de que los episodios que sigan no sean tan largos. Y salvo, bueno, cuando estemos con los invitados, que ahí sí vamos a hablar largo y tendido. Pero bueno, para Gastón creo que los voy a empezar a hacer a los míos así, más cortitos. El expreso creativo, vamos a tratar de dejarlo bajo los 10 minutos. Y la verdad que voy a tratar de redondearlos más en los 30 minutos para que cuando haya invitados ahí tengamos la horita de episodio. Pero ya me conocen. Empiezo a hablar, vamos hablando un montón de cositas, van apareciendo anécdotas y siempre se van. Y ustedes felices, contentos de otro lado los que llegan hasta acá, porque son de los que me piden siempre episodios que sean más largos. Así que hasta acá llegó el episodio de esta semana de Share Your Mate. Gastón Enría, acá te mando un gran abrazo. Gracias por estar del otro lado escuchando. Compartí este contenido si podés en alguna de tus plataformas. Haz una capturita, alguna frase, algo que te haya gustado. Mandame un mensajito y contame qué opinás, en qué estás de acuerdo, en qué no, qué te sirvió de este episodio. Mandáselo a alguien que pensás que le puede llegar a ser útil. Suscríbete, dale like, activa campanita, dale seguir en las redes, ponele estrellitas en Spotify, Apple Podcast, lo que sea que puedan hacer. Para mí es un agradecimiento suficiente para poder hacerlo. Y como siempre ya saben que abajo también tienen para los que me quieran apoyar de manera directa en forma de donación con el número que quieran. Esto es algo que me pueden dar 5 pesos, me pueden dar $1, lo que sea. Tienen ahí abajo como para aportar para lo que es el podcast y ayudar a que se sostenga este proyecto de Share Your Mate. Les mando un gran abrazo, buenas locuras y buenas fotos. Chau.